circuitos, la corriente de emisor puede ser casi igual a la corriente de colector. En el momento en que les pidan la corriente de base, ya no se puede hacer esa igualdad, porque ya existe una corriente de base, o sea, siempre existe. En un planteamiento de algún problema en el cual no les pidan la corriente de base, pueden tomar que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector, ¿sí? Y de ahí, de la primera configuración de base común, obtuvimos el parámetro alfa, que dijimos que era la relación de la corriente de colector entre la corriente de emisor, que nos da en principio cuántos portadores que salieron del emisor llegaron al colector. Esa es la relación que quiere dar a entender la alfa. Y dijimos que nunca es la unidad. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una corriente que circula hacia la base, ¿sí? ¿De eso alguna duda, jóvenes? Bueno, entonces, teniendo en cuenta que ya tenemos el concepto de lo que es alfa, nos vamos ahora a la configuración de emisor común. De emisor común, que es la que tenemos y vimos la clase pasada. Y de esa volvemos a ver que efectivamente la corriente emisor es igual a la corriente colector más la corriente de base, ¿sí? Y aquí ya podemos meter nuestro concepto de alfa, ¿sí? Despejamos a alfa y nos queda que la IC es igual a alfa por la corriente de emisor, ¿sí? Para sacar que la corriente de colector, jóvenes, es el resultado del factor de ganancia IB entre 1 menos alfa, más 1 ICB0 entre 1 menos alfa. Eso nos va a dar, más adelante lo vamos a retomar, un valor que es el que debemos de tomar como inicio de nuestras curvas características. Ahora, a partir de esta configuración, jóvenes, existe un nuevo parámetro, ¿sí? Un parámetro que es sacado de la configuración de emisor común, en la que tenemos aquí, ¿sí? Volvemos a ver otra vez, jóvenes, y si nosotros sacamos nuestra curva de entrada, acuérdense que hicimos un cuadripolo de nuestro elemento de 3 terminales, hacemos un cuadripolo en el cual tenemos un circuito de entrada y un circuito de salida, ¿sí? El circuito de entrada está dado por base emisor y el circuito de salida por colector emisor. ¿Todos? Esas son las uniones que debemos de polarizar. Entonces, ahora viene una pregunta para el joven. ¿Está el joven Arismendi Rivero? Sí, profe. A ver, díganos, joven, en principio, ¿cuántas formas podemos nosotros polarizar a nuestro transistor? De 3 formas. Eso, acuérdense que esas 3, bueno, a ver, sí, díganoslas. Ajá, que es la directa, la inversa, y que es la polarización directa con la inversa. Está bien. Pero ahora, a ver, joven, echo un poquito más para atrás. Cada Ajá. configuración, dependiendo de cómo lo polarice, va a estar en una región, ¿sí? Ajá. Entonces, haga de cuenta que yo quiero que este transistor que tiene usted ahorita, queremos que trabaje en la región de saturación. ¿Cómo deberían estar esas fuentes? De Esas saturación. fuentes son BBB y BCC. Ajá. Tienen que estar
La de VCC tiene que empezar con positivo. Y la de B, y la otra tiene que estar así como está. Está bien. O sea, ¿a qué se refiere eso de estar a positivo? Mm, que... chale. Sí, mire, acuérdese, joven, Ajá, a ver. que las uniones, la primera unión no hay complicación. ¿Por Sí, qué? Porque tenemos el emisor y la base. Este transistor es un transistor NPN. ¿Estamos de acuerdo? sí. Bueno, entonces el material E, o sea, el que está conformando al emisor, es un material N. Entonces, cuando yo lo quiero polarizar como un interruptor, o sea, en la región de saturación, ambas uniones deben estar polarizadas directamente, ambas. Ahorita esta, como está ahorita, la unión colector-emisor, ¿cómo está polarizada? Inversamente. Ándele. Entonces, en esta forma, joven, el transistor está trabajando como amplificador. Si yo quiero que este transistor se comporte como un interruptor cerrado, ahora por última pregunta para usted, Ujú. ¿entre qué terminales se va a cerrar el circuito de salida? Entre el emisor y el colector. Muy bien, joven, está bien. ¿Usted es el joven qué, Arismendi? Sí, Arismendi. Muy bien, joven, gracias. Muy bien. Entonces, nosotros entonces podemos llevar a nuestro transistor a tres regiones principales, que son las que están marcadas aquí, jóvenes. Estas son las tres áreas, perdón. Aquí antes que nada tenemos que verificar que otra vez, si yo quiero sacar las curvas características de mi circuito, entonces tengo un circuito de entrada y un circuito de salida. Las curvas de entrada nos dan exactamente igualito, porque aquí hay una unión nada más, fíjense bien, que es el material P y el material N. Aquí hay un diodo, ¿sí? Y si está polarizado directamente, dijimos que su curva es exactamente igualita a la de un diodo. ¿Todos? Y vamos a ver que en el caso de los transistores de germanio, su voltaje de umbral sería de 0.3. En el caso de este, que es un transistor de silicio, es de 0.7. ¿Sí? Entonces acuérdense, igual que en el caso del diodo, cuando nosotros trabajemos con con un transistor de germanio, es en la única forma que vamos a especificar de qué tipo es el transistor. Si el transistor no tiene ninguna especificación, el transistor es un transistor de silicio. No se les vaya a olvidar. Entonces, la curva característica de este transistor que no esté especificado, nosotros de entrada debemos de ver que efectivamente es un transistor de silicio y por lo tanto su curva característica de entrada es igualito a como si fuera la de un diodo de silicio, en el cual vemos que efectivamente empieza a conducir a partir, en nuestra teoría dijimos que a partir de 0.7, ¿sí? Vamos a ver que no es tan específico, ¿sí? A ver si hay oportunidad de poder hacer un circuito real y para que vean que por ahí alguien cierre su micrófono, joven, para que entonces todos podamos oír bien. Entonces vamos a ver entonces que la curva característica de entrada es el voltaje de base emisor, que es el que tenemos aquí, base emisor, ¿contra quién? Con la corriente de entrada que es la base, vean, aquí vean, la corriente que entra es la base y el voltaje que voy a medir es entre la base y el emisor, por eso es que los ejes tenemos que
el eje de las ordenadas es corriente de base y de las abscisas el voltaje de base emisor, ¿sí? Después ya vimos, ¿verdad?, que este dispositivo está ahorita conectado como amplificador. Por lo tanto, las curvas de salida son de este tipo, ¿sí? En las cuales, fíjense bien, dependiendo de la corriente que le estén dando ustedes en cada momento a la corriente de base, va a permitir generar una curva, que esa curva, ¿qué características tiene el joven Bazán Gloria? ¿Sí está el joven Bazán Gloria? Aquí estoy, profesor. Gracias, señorita. Entonces, estas curvas, jóvenes, perdón, señorita, ¿qué me está representando a mí? Cada una de estas curvas. ¿Son las curvas características del colector? Sí, pero ¿qué me representa cada rayita? O sea, fíjense, en principio no van a aparecer todas las rayitas, ¿sí? Si no, haga de cuenta que nada más aparece una, ¿sí? Y entonces, esa curva, que nosotros la vemos como una rayita, bueno, pues es una curva. ¿Esa curva qué me está representando a mí? ¿O qué información me está dando a mí? Los efectos de polarización. ¿Qué? Los efectos de polarización. Bueno, es lo que leí en el libro, ahora que estuve viendo el tema. ¿Sí? Y pues dependiendo cómo está polarizado va a ser el resultado que dé el voltaje en el colector emisor. No, ese no, o sea, ese no es el concepto, porque el voltaje del colector emisor prácticamente con un voltaje directo está en un solo punto, ¿sí? No depende. Sí, es la corriente la que va a cambiar, ¿no? Exacto, esa es la corriente que va a cambiar en función de quién, señorita. En función del voltaje, porque si fuera el voltaje, entonces no sería de esa forma las curvas. Sí, perdón, profesor, yo me equivoqué al analizar la gráfica. Sí, lo que pasa, señorita, es que sí es difícil el concepto, pero fíjese bien, el voltaje que me está indicando las abscisas es un voltaje que estoy aplicando entre el colector y el emisor. Si se fija, es el voltaje que en este caso le está generando un voltaje directo. Pues le digo que está complicado porque en realidad con este circuito nada más obtendríamos ¿qué? O la pregunta más concreta, para obtener las curvas, o sea, vamos a obtener una, después otra y otra y otra. Sí hay un método, jóvenes, para poder sacar una familia de curvas. Eso es un equipo que teníamos anteriormente en nuestro laboratorio. Actualmente no lo tenemos, que es un trazador de curvas. Un trazador de curvas efectivamente sacaba una familia de curvas para ver las características de cada curva. En nuestro caso, eso lo vamos a tratar de emular en nuestro emulador, sacar curva por curva, ¿verdad? Si nosotros dibujamos la primera, ¿cómo podríamos sacar la primera? Bueno, pues aplicando una corriente de base cero. La siguiente, una corriente de 10 microamperes y así sucesivamente. La idea es que ustedes vean que cada vez que varío yo la corriente de base, o sea, la corriente que está entrando, yo voy a tener a la salida ¿qué? Ahora sí, a ver si me dice qué es lo que vamos a ver entonces ahora a la salida. O sea, exacto. Esas curvas, ¿qué me representan?
a mí en realidad? ¿Qué concepto me está diciendo de cómo se está comportando mi transistor? ¿Sería como un amplificador? Sí, pero está bien, eso lo vamos a ver más adelante, pero ahorita la pregunta directamente con la señorita, el concepto, o sea, cada línea, que para mí es una curva, ¿sí? Cada curva, ¿qué me está representando a mí? La potencia, No, ahí todavía no me da la potencia. Está implícita, pero así directamente la pregunta es, para usted, qué se le está manifestando allí en un eje cartesiano en donde tenemos corriente y voltaje? Que es la característica precisamente de mi transistor, porque ya habíamos dicho, si yo quiero ver la característica de un elemento resistivo, ¿cuál sería su gráfica? pues la gráfica de las curvas bueno, pues en sí esa gráfica, bueno, entonces es a qué corrientes opera el transistor. Está bien, pero todavía no me responde qué significa cada curva para usted. Nos vamos a la clase pasada. Aquí están las de configuración de base común. Fíjense aquí cómo cambia. Aquí cada línea es una corriente de emisor, ¿sí? Y aquí cada línea es una corriente de base. Entonces, ¿ya vieron cuál es la diferencia? Entonces, ahora sí dígame, ¿qué representa para usted cada línea o cada curva? Pues es cada que entra, ¿no? La corriente en el circuito Sí. que entra. Entonces, Entonces, ¿qué le está representando cada línea? la corriente necesaria para que se active, que tiene que Exacto. entrar para que se active el transistor. Sí, acuérdese, señorita, que dijimos, ¿verdad? Que en un eje cartesiano, cómo graficaba, o sea, un comportamiento de una fuente de voltaje y una fuente de corriente, y quedamos que las fuentes de corriente eran líneas horizontales, que es la representación de estas. Esto me está indicando, señorita, para que no se les olvide a nadie, que ese dispositivo es controlado por una corriente, ¿sí? Para que nos dé otra corriente, ¿sí? En este caso, en la configuración de emisor común, se ve más lo que a nosotros nos va a interesar, que es precisamente el parámetro beta, ¿sí? Fíjense, el parámetro beta, nosotros lo vamos a conocer como el factor de amplificación, si quieren anotarlo por ahí. Beta es igual a factor de amplificación o de ganancia, como lo quieran ver. Entonces, fíjense bien, comparativamente entre la configuración de base común, vamos a ver que las curvas estas me está representando las curvas de la corriente de emisor en la configuración de base común, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo que en la configuración de base común dijimos que la corriente emisor, prácticamente la corriente de colector es igualita, ¿sí? Y marcamos cómo lo íbamos a polarizar
en función de cómo quisiéramos que trabajara el transistor. Y dijimos que en este curso nada más son 3 formas de poderlo polarizar, o sea, son 4. ¿Cuáles son esas 4? Bueno, la vamos a decir rápidamente. Es más, tengo por aquí una hojita que les va a servir a ustedes. Esta hojita les va a salvar de todo lo que estamos diciendo. Fíjense bien, dejen quitarle atrás porque no le mete ruido, ¿sí? Aquí tenemos un eje cartesiano en el cual ponemos en una base el voltaje de base emisor contra voltaje de colector. El voltaje de base colector, ¿sí lo ven? Y las flechitas lo que indican, jóvenes, están enmarcadas con el mismo color, ¿sí? Estas son las de base colector, y estas son las de base emisor, ¿sí? Entonces, fíjense bien, la idea es que aquí están las flechitas y aquí me dicen unión base colector polarizada directamente, que es en el primer cuadrante, aquí todos son positivos, ¿sí? Entonces, el voltaje de base colector es positivo y la unión base emisor, aquí nos dice, también está polarizada directamente. Entonces, cuando ambas polaridades están polarizadas directamente, está en la región de saturación, ¿sí? La otra que a nosotros nos interesa en este curso es cuando nosotros polarizamos ahora que la unión base colector, que está en el tercer cuadrante, ¿sí? En el tercer cuadrante todos son negativos. Entonces la unión base colector está polarizada inversamente y la unión base emisor está también polarizada inversamente. En ese momento mi transistor está en la región de corte, es como un interruptor abierto, todos. Y por último, cuando nosotros tenemos, en el caso que estamos viendo ahorita, la unión base emisor, fíjense aquí, base emisor, está polarizada directamente y la unión base colector está polarizada inversamente. ¿Todos? Esta es la clave. Si ustedes se aprenden eso, ya lo hicieron con respecto a cómo se polariza mi transistor. Y alguien dirá, bueno, y esta que está aquí, que no la han nombrado, precisamente no la nombro porque no tiene aplicación en nuestro curso, ¿sí? Que es cuando la polarización, entre la unión base emisor está polarizada inversamente y en la unión base colector está polarizado directamente. En ese caso se llama en la región activa inversa. Entonces, como concepto, ¿qué sería para ustedes? Sería la opuesta de esta. En esta región mi transistor está trabajando como ¿qué? ¿Como un amplificador? Exacto, muy bien, señorita, como un amplificador. Y si nosotros nos vamos al opuesto, para ustedes, ¿qué sería la región activa inversa? Para ustedes, ¿qué es lo opuesto de amplificar? Reducir. Sí, pero sí está bien. Pero en nuestros términos, ¿Comprimir? ¿Recortar? no, ninguno de los dos. Comprimir es ¿Modular? hacer algo. ¿Dónde? ¿Modular? No, modular es que van 2 señales. Atenuar. Exactamente, joven, muy bien. Atenuar, ¿sí? Entonces, aquí amplifica y amplificar es hacer una señal más grande, igualita a la que está entrando, pero más grande. Y en un caso dado, si usted lo mete en esta configuración, esa misma señal que tiene una cierta amplitud la va a atenuar. Atenuar es que se va a hacer igual, pero más chiquita, ¿sí?
Entonces, para nosotros en este curso no tiene ninguna aplicación. Entonces, grábense bien esto. Entonces, las 3 regiones que nosotros vamos a trabajar son en principio la región activa o directa, que es la región de amplificación, ¿sí? Y ya dijimos que si da tiempo, vamos a ver a nuestro transistor como un interruptor, que es cuando nosotros llevamos al transistor a saturación, es como si fuera un circuito cerrado ¿entre quién? ¿Entre quién sería, entre qué terminales sería que se cierra mi circuito de salida? Entre el colector y el emisor. Exactamente, joven, gracias. Entre el colector y el emisor se va a cerrar el circuito, véanlo. Esta es la malla de salida, esta es la malla de entrada. Entonces, fíjense bien, ahorita nosotros con una corriente de base pequeñita vamos a poder controlar una corriente de colector más grande, que es lo que nos está dando a entender esto, ¿sí? Con una corriente pequeñita voy a poder controlar una corriente más grande. Y si se fijan, esa es la relación que nosotros vamos a conocer como beta. Fíjense bien. Nada más deme su nombre, señorita, la última que les dije. Bazán Gloria. Bazán, gracias, señorita Bazán. Está bien. Entonces vamos a ver, jóvenes, que el concepto de beta, estamos diciendo que es la corriente de colector entre la corriente de base. Es la relación que existe entre qué corriente tengamos de entrada, porque acuérdense que esta corriente de base es la que está entrando, aquí véanla, está entrando con respecto a la corriente que está circulando en el circuito de salida y la vamos a tomar como corriente de salida, la IC, ¿sí? Vean que efectivamente el orden de las corrientes, aquí IB entra y aquí la corriente IC entra y E sale. Entonces, la conjugación de la corriente de colector y la corriente emisor llevan el mismo sentido. Por lo tanto, aquí prácticamente podemos decir que la corriente de colector es casi igual a la corriente de emisor. Sí. Prácticamente hablando. Pero ahora fíjense bien, aquí viene el concepto que tratamos. Es difícil, así platicado, poderlo afirmar. Pero fíjense bien, esta corriente que entra, con respecto a esta, dijimos, ¿verdad?, que se genera una corriente debido a portadores mayoritarios. Entonces, esta corriente lleva la corriente que viene del emisor, ¿sí? Se une a la corriente del colector. Aquí está al revés, por el concepto de que este concepto que estoy tratando de explicar se ve muchísimo mejor en la configuración de base común. Pero aquí es lo mismo. Aquí esta corriente de colector se suma a la corriente de emisor y eso nos da, por lo tanto, una corriente con cierta ganancia. Ahora, fíjense bien, cada transistor que ustedes compren, aunque sea del mismo número, van a tener una beta diferente, ¿sí? Para que haya sustento, tenemos que irnos a la hoja de datos que les pedí de favor. No sé si ya la tengan, pero si no, hay que tenerla a la brevedad posible. En la hoja de datos, como lo dijimos igual que en el diodo, es como si fuera su acta de nacimiento del transistor. Vamos a ver que en igual forma, mínimo hay 20 fabricantes que hacen el mismo dispositivo, ¿sí? Alguien dirá, bueno, ¿y para qué tanto si ya hacen el mismo? Bueno, así es el negocio. Entonces, yo aquí saqué de un fabricante que se llama ON Semiconductor, ¿sí? Pero hay de Fairchild, hay de Motorola, hay de Texas Instruments, bueno, en fin, hay de varios fabricantes.
que tienen una marca. En este caso, jóvenes, vamos a ver que nos dan, primero nos dicen que es su principal aplicación del transistor es un transistor como amplificador, aquí lo dice, como amplificador. Y esta hoja de datos cubre el BC546B, el BC547A, en este caso cubre el BC547A, B y C. En el caso del BC548, nada más el B y el C, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esas letras A, B y C? Bueno, ahorita lo vamos a ver. A lo que voy es que en principio nos dan, son 1, 2, fíjense bien, son bloques que nos dan, los que están marcados en verde, no nos alcanzan a ver. Este bloque se llama valores máximos, ¿sí? Después viene uno que se llama características térmicas. Después viene lo que le llaman características eléctricas, ¿sí? Esas características eléctricas las dividen cuando el transistor está trabajando como un interruptor cerrado, características de off, o sea, de apagado, ¿sí? Después vienen características cuando el transistor está encendido, en on, ¿sí? Después nos dan ya como características que esté trabajando como amplificador, nos dan las características de pequeña señal a pequeña señal, ¿sí? Y después ya vienen todas sus curvas características, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a enfocarnos principalmente a los datos que nos dan el fabricante. Entonces, fíjense, en principio, lo primero después de ver que nosotros jóvenes vamos a utilizar el BC547, perdón, el BC547, que puede ser en la versión A, B y C. Bueno, entonces, ese transistor, su característica es como está dada aquí, ¿sí? Es un transistor que tiene un empaque de epoxi. Epoxi es un plástico y viene marcado en el cuerpecito, viene marcado así como dice aquí, BC 547 y le ponen dos crucecitas, ¿sí? Esas dos crucecitas nos indica que nos están diciendo que es el código del dispositivo especificado, que es el BC547. Aquí, fíjense bien, puede aparecer BC547 sin ninguna letra, o puede aparecer BC547 con una letra A, con una letra B o con una letra C, ¿sí? Ahorita les digo qué quiere decir la A, B y C. Estamos viendo lo que dice en el cuerpecito del transistor, ¿sí? Entonces vamos a ver que efectivamente es un transistor que tiene 3 terminales. Esto vamos a ver que el transistor, jóvenes, tiene un aplanado, o sea, es plano en una parte y para nosotros ese sería el frente de mi transistor. Y allí es en donde está marcado las características del transistor. O sea, cuando ustedes compran un transistor y van a la tienda y le dicen, oiga, me da un BC547, en automático les van a dar este transistor que nos está diciendo, fíjense bien, BC500, y aquí la primera X, este mismo transistor podría haber sido el 47, el 46 o el 48, por eso es que le pusieron la X, ¿sí? En nuestro caso debe ser BC547, esto ya está cubierto hasta la primera X, ¿sí? La última X es que si no tiene nada en la última X, tiene unas características. Si tiene una A, tiene otras características. Si tiene B, otras, y el C, otras. Bueno, y hasta abajo nos va a dar el año, ¿sí? Y la semana en que se trabajó o que se elaboró, ¿sí?
Eso es para el control de ellos. O sea, prácticamente lo de abajo no nos interesa. No nos va a interesar que sea el número, el BC 547. ¿Todos? Y nos está diciendo que efectivamente las terminales, aquí están, las terminales están marcadas de izquierda a derecha, ¿sí? Viéndolo así en la forma, con la carita hacia nosotros y con las patitas hacia nuestros pies, veríamos que la 1 nos está diciendo que es el colector, el 2 es la base y 3 es el emisor, ¿sí? Aquí ya sabemos, por la hoja de datos, ya sabemos cuáles son las terminales. Nosotros ahorita vamos a darles más adelante cómo van a encontrar esas terminales, porque ni modo que traigan todo el tiempo todas las hojas de todos los componentes que van a usar. Entonces hay que encontrar las terminales con nuestro multímetro, porque ahora sí que un ingeniero es como un doctor que no traiga su estetoscopio, pues está muerto, igual ustedes. Un ingeniero que no traiga su multímetro, está muerto, ¿sí? Entonces, a través del multímetro nosotros vamos a poder localizar las terminales. Bueno, ahorita estamos diciendo lo que nos está dando el fabricante. Entonces, en primera instancia, entonces ya de todos los datos nos tenemos que ir nada más exclusivamente a los del transistor que a nosotros nos interesa, que es el BC547. Aquí me faltó marcarlo. Este es el BC547. ¿Sí? Y vamos a ver que en el BC547 el voltaje de colector emisor, ¿sí? Voltaje colector emisor, que es el que estamos viendo aquí, colector emisor, ¿sí? Colector emisor. Para nuestro caso, para el BC547, el valor máximo de voltaje que le podemos aplicar entre esas terminales es de 45 volts. ¿Y cuál es la característica de ese voltaje? Fíjense bien, que dijimos, ese es el que nosotros vamos a conocer, nada más lo vamos a poner aquí abajo. Ese voltaje que estamos diciendo que es entre colector y emisor, es este que está marcado aquí, que quiere decir el BCE, y dijimos que era una O. A ver si alguien se acuerda. ¿Qué significa esa O? Open. ¿Mandé? Y si se acuerdan, jóvenes, sí, pero ¿qué dijimos? Fíjense, en principio, nuestro elemento tiene que tener a fuerza sus 3 terminales, ¿sí? Entonces dijimos que la terminal que está faltando se está sustituyendo por una O. ¿Y eso significaba qué, jóvenes? De salida, ¿no? Out. Estaba abierto, ¿no? ¿Mandé? Que se quedaba abierto entre el emisor. Exactamente, la terminal. ¿Qué terminal es la que está faltando? La base. Exacto. Para nosotros esa indicación nos dice que es el voltaje de colector emisor con el con la base abierta, es la O de open, ¿sí? Vamos a ver que existe un circuito para medir precisamente este voltaje entre colector y el emisor, ¿sí? Entonces la condición para medir este voltaje es que la base esté abierta, que no tenga ninguna conexión, ¿sí? Que sería, hagan de cuenta esta que tenemos aquí, lo abrimos, ¿no? Lo abrimos la base y entonces podemos medir el voltaje entre el colector y el emisor. Y el voltaje máximo que podemos aplicarle entre estas dos terminales en nuestra carta nos dice que es de 45 volts. Si ustedes exceden los 45 volts, van a deteriorar la unión, ¿sí? Ahora, el siguiente nos dice, otra vez para el BC547, ¿sí? Nos dice que ahora es el voltaje de colector base, y otra vez vemos que es el BCBO. Ahora, ¿qué nos está diciendo?
el máximo voltaje que hay entre colector y base, es de 50 volts. Entonces, la condición que hay que poner al transistor, ¿cuál es ahora? Dejar en abierto el emisor. Exactamente, joven, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nada más vamos a medir el voltaje entre colector y base. El emisor está abierto. Entonces, yo voy a poder medir nada más entre colector y base, ¿sí? Y ese voltaje de colector y base no puede ser arriba de 50 volts, ¿sí? Estos son los valores máximos que existen entre cada unión. Y fíjense bien, por último, nos da el voltaje de base emisor, Y otra vez nos dice que es la condición para poder medir este voltaje es ¿cuál? Dejar abierto el colector. Va a estar abierto ahora el colector. Y esto, en principio, fíjense bien, es el voltaje que se puede aplicar entre las terminales. Entre las terminales de emisor y base, prácticamente sería como si fuera un diodo, ¿sí? Entonces, fíjense bien, cuando yo polarizo esa unión base-emisor, el voltaje entre esas terminales, ¿cuánto vale? ¿0.7? Exactamente, joven. 0.7, gracias. 0.7, que es exactamente la curva de entrada, aquí está. Y empieza a conducir en 0.7, aquí está. ¿Sí? En teoría hemos dicho que cuando se polariza directamente, en este caso hagan de cuenta que fuera un diodo. Entonces, la base sería ¿quién? De ese diodo. El diodo tiene sus terminales que dijimos que era ¿quién? El ánodo y el cátodo. Si hacemos esa similitud, este diodo, la base ¿quién sería? Y el emisor ¿quién sería de ese diodo? ¿La base sería el ánodo? La base sería el ánodo, exacto, joven. Muy bien. Y el cátodo, el emisor. ¿Todos? Perfecto. Entonces, con eso, me traía yo una hojita. No me la traigo aquí. Se las debo. No se las debo. Está bien lo que acaba de decir su compañero, muy bien. Entonces, eso no lo pierdan, jóvenes. Entonces, fíjense bien, siempre que trabaje yo a mi transistor como amplificador, el voltaje de base emisor, ¿cuánto va a valer? Fíjense, es una doble pregunta. Cuando yo trabaje a mi transistor como amplificador, ¿qué voltaje voy a medir entre la base y el emisor y por qué? Eh, 0.7 porque está funcionando como un diodo. Sí, pero el diodo, acuérdese que puede trabajar en dos formas, igual aquí. Entonces terminó, está bien lo que acabo de decir, pero faltó algo importante. Depende de cómo esté polarizado, va a ser el voltaje, si funciona como un diodo o un diodo Zener. Y no, acuérdese, joven, que en el transistor nada más nos referimos al Zener para que ustedes se acordaran que una de ellas está altamente dopado, nada más. Pero en sí no va a existir ese diodo como tal, ¿sí? Solamente cuando ustedes lo polarizaran inversamente, ¿sí? Ahorita lo que nos tenemos que enfocar es que ese transistor nosotros lo podemos, ya lo vimos, lo podemos polarizar en principio en tres formas, ¿sí? Cada forma me va a dar una en la cual va a trabajar como un interruptor cerrado, que es cuando trabaja en saturación. Cuando va a trabajar como un interruptor abierto,
que es cuando todas están polarizadas inversamente, está en corte. Y en esta que estamos viendo, que la unión base-emisor está polarizada directamente y la unión colector-emisor está polarizada inversamente. Entonces la pregunta, vuelvo a hacerla. Todos los, hasta cierto punto vamos a trabajar todo el tiempo al transistor como amplificador. Entonces, por lo tanto, el voltaje de base emisor, ¿cuánto va a valer y por qué? Lo acabamos de decir, jóvenes. A ver, la unión base-emisor, ¿cómo está polarizada? Directamente. Entonces, en automático, la curva característica es esta, jóvenes. Entonces, si yo lo estoy polarizando directamente, me da esto. Por lo tanto, el voltaje de base-emisor, vale 0.7, jóvenes. Y véanlo. Ya está conduciendo. Entonces, todo el tiempo va a valer 0.7. Entonces, como dato, siempre que trabajen ustedes al transistor como amplificador, el voltaje de base emisor va a valer 0.7. ¿Todos? Ok, perfecto. Gracias. Entonces aquí nos está diciendo que el fabricante nos dice que para polarizar la unión emisor-base, tenemos que, o sea, se va a llamar voltaje emisor-base. Y su voltaje máximo va a ser de 6 volts. ¿Sí? Esto indica que efectivamente hay que polarizarlo entre el emisor y la base nada más. ¿Con qué? Con el colector abierto, que es este, emisor base, como está aquí, y yo puedo abrir la patita del colector y aquí va a quedar mi voltaje aplicado. Fíjense bien, una cosa es el voltaje aplicado, o sea, yo estoy aplicando un voltaje de 6 volts, pero en realidad el voltaje que yo voy a medir entre base y emisor, o sea, si yo pongo aquí mi voltmetro, ¿qué voltaje voy a medir? Aquí puedo aplicarle 6 volts, pero aquí ¿qué voltaje voy a tener? Perdón. Aquí puedo aplicarle 6 volts, que es la BBB. Y entre la terminal de base y emisor pongo mi voltmetro, ¿qué voltaje voy a medir? El 0.7, ¿no? Exacto, joven. Eso es lo que tienen que acordarse de aquí hasta que se mueran, jóvenes. ¿Dudas? Pues el siguiente parámetro que nos da importancia para nuestro transistor, porque acuérdense que hay infinidad de transistores. Entonces ustedes tienen que ver primero, en función de cómo están polarizando, si utilizan un transistor NPN o utilizan un transistor PNP. Eso es dependiendo de cómo lo van a polarizar. Ahora van a ver que hay una infinidad de transistores. Nosotros escogimos el BC547, pero existen infinidad de transistores. Entonces, en la hoja de datos del que yo escogí, que es el BC547, me va a decir ahora que su otro parámetro como valor máximo es la corriente de colector, o sea, esa corriente de colector es la corriente que va a circular entre el colector y el emisor. Es la corriente máxima que soporta entre sus terminales de colector y el emisor, todos. Y me está diciendo que esa corriente como máximo es del orden de 100 miliamperes. 100 miliamperes en CD. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo ve?
puede circular hasta 100 miliamperes. Yo pregunto, ¿para ustedes 100 miliamperes es mucho o poquito? Poquito. Poquito, ¿ah? ¿Por qué? Porque, fíjense, un ejemplo que no me atrevo a pedírselos porque no sé si cuenten ustedes con una fuente de alimentación. La fuente de alimentación la pueden sustituir por una batería de 9 volts. El problema de esas baterías es que tienen muy poquita capacidad de corriente. Efectivamente, sí les da un voltaje alto relativo, o sea, les da 9 volts, pero su duración es muy corta y no sé por qué tiene un costo muy elevado esa pila de 9 volts que no justifica. Entonces, pedirles, a ver, todo el mundo compre una pila de 9 volts y vamos a polarizar. Y me pongo a decir cómo van a polarizarlo. Ahora, yo ya ahorita les podría yo pedir que hicieran o que armaran una fuente que podía ser fija o podía ser variable. Pero eso implica, jóvenes, hacerlos que tienen que ir a X lugar para conseguir el transformador principalmente, los diodos y el regulador, ¿verdad? Y lo que no queremos es que ustedes por mí, o sea, que digan, es que el profesor a nosotros nos dijo que saliéramos, vayan a tener algún contagio. Por eso es que no lo hacemos. No es porque no tengamos los elementos para poderlo hacer, sino el hecho es que nosotros tenemos, ahora sí que prohibido que los alumnos salgan por motivos de nosotros. Por eso lo estamos haciendo todo en apenitas, ¿verdad? Porque si pudieran salir, señor mío, se van mañana a Salvador y se van y compran un transformador de estas características, estos diodos, este regulador, y lo hacemos de boleto, una fuente regulada variable. Y con esa podemos trabajar todos los circuitos que pudiéramos tener, repitiendo, pero no lo hacemos. Entonces, en esas condiciones, nosotros tenemos que irnos, pues nada más con la idea, ¿verdad? Fíjense que todo esto salió porque yo les dije que si una corriente de 100 miliamperes era muy grande y alguien dijo, efectivamente, es poquita. Imagínense que ustedes quieran controlar la intensidad de un foquito. ¿Qué foquito? El foco que traen ustedes, bueno, en el coche, traen un foco que sirve como indicador que le llaman la luz de la calavera, no del stop, de la calavera. Eso indica pues que ahí está un coche, o sea, que en la noche pueda alguien verlo y no estrellarse, ¿verdad? Esa es la luz de la calavera. La luz de stop es más intensa cuando aprietan el botón de frenado, entra otro filamento que enciende con mayor intensidad. ¿Qué quiere decir? Que va a pasar más corriente por ese foco y por eso es que va a dar más intensidad. Bueno, ese foquito que es el de la calavera, que tiene un cierto brillo, o sea, tiene una cierta intensidad, normalmente consume 1 ampere. Entonces, con este transistor, jóvenes, no podríamos nosotros ni siquiera controlar la intensidad de ese foco usando un transistor, ¿sí? Voy a tratar más adelante, jóvenes, porque yo sí tengo un foco y tengo una fuente. Y vamos a tratar de hacer aquí, pues nada más la demostración que efectivamente a través de un transistor yo puedo controlar la intensidad de ese foquito que es un foco de calavera. ¿Todos? Entonces vean la importancia de la corriente de colector. Si la corriente de colector, que es la máxima, me está diciendo que lo máximo que puede circular en este transistor son 100 miliamperes, y ya dijeron, ¿verdad? 100 miliamperes es muy poquito. Ahora, si esos 100 miliamperes los transformamos en potencia, o sea, ¿qué potencia va a poder disipar este elemento? O sea, potencia se traduce voltaje por corriente, y eso normalmente se da en watts.
y al hablar watts está dado, o sea, eso se da o se manifiesta como calor. Entonces, este transistor, lo más que puede disipar en calor son 625 miliwatts. O sea, es muy poquito lo que puede disipar, ¿sí? Y aquí, fíjense, esto nos dice, esto es muy importante, jóvenes. El dispositivo nos dice que va a disipar 625 miliwatts a una temperatura alrededor de él de 25 grados centígrados. 25 grados centígrados es, aquí lo ponen, es la temperatura ambiente, por eso tiene una A. TA quiere decir que vale 25 grados centígrados la temperatura ambiente, que es la que nos está rodeando ahorita. Entonces, si yo pongo un transistor, lo más que puede disipar son 625 miliwatts, o sea, de temperatura, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Por cada grado centígrado que suba la temperatura de mi medio ambiente, se va a mermar 5 miliwatts. O sea que si este transistor, en lugar de que estuviera en 25 grados, estuviera en 26 grados, entonces tendríamos nada más 620 miliwatts. ¿Sí lo ven todos? Por cada grado centígrado que suba la temperatura ambiente, se va a mermar la disipación en mi dispositivo 5 miliwatts. ¿Todos? Sí, profe. Ahora fíjense, aquí abajo dice polarización, o sea, perdón, potencia disipada. Ahora sí que es dentro del transistor, ¿sí? Entonces vamos a ver que ese puede aguantar hasta 1.5 watts internamente en la unión. ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué pasa si no tuviera esa diferencia? Fíjense, con la temperatura ambiente son 625 y internamente puede soportar hasta 1.5 watts. ¿Por qué? Porque imagínense que nada más pudiera aguantar los 625 en todo momento, ¿sí? Imagínense cuando ustedes lo tengan que soldar, la punta de un cautín está arriba fácil para poder disolver el estaño arriba de 150 grados centígrados, ¿sí? Entonces simplemente al colocarlo se va a disipar, o sea, se va a transmitir por la patita e internamente va a llegar a temperaturas más altas. Por eso tiene una vigencia para soldarlo. Tenemos que, como máximo, 5 segundos, jóvenes, para poder hacer la conexión entre esta patita y donde vayan ustedes a querer soldar. Entonces ustedes ponen su cautín y ponen la puntita del estaño y lo van a disolver aquí. En 5 segundos lo tienen que hacer, porque si ustedes alargan más la temperatura, pueden dañar internamente al transistor. Y muchas veces, cuando alguien lo conecta, o sea, lo suelda, y dicen, oiga, pues es que mi transistor está nuevo. Sí, pero tú excediste a la hora de soldarlo y ni siquiera te diste cuenta. ¿Por qué? Porque internamente estuvo expuesto a temperaturas más tiempo, ¿sí? Más tiempo. Entonces, aquí nos dice que efectivamente cuando llega la temperatura en la carcasa, o sea, internamente, que es lo que quiere decir la C, a 25 grados centígrados, por cada grado centígrado que aumente, el elemento va a disipar 12 miliwatts, fíjense, se va a más del doble de lo que está disipando con la temperatura ambiente. ¿Todos? Y por último, nos dicen los rangos de temperatura de la unión y de almacenaje, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este elemento ustedes lo pueden almacenar en un cuarto, ¿verdad? Que tenga temperaturas desde menos 55 grados centígrados hasta 150 grados centígrados. Y en principio no se va a dañar.
Después viene lo que es la resistencia interna. Vamos a ver que hay un circuito equivalente del transistor y cada región, la vamos a ver más adelante, tiene una resistencia térmica, ¿sí? Que se llama R-teta. Y aquí le ponen, ¿verdad? JA. J es de la unión, ¿sí? Y aquí dice junction unión a ambiente, o sea, es la temperatura que puede tener como máximo entre la unión que está adentro y la temperatura ambiente puede ser de 200 grados centígrados, característica térmica. Y la otra nos dice que es entre la unión y el case es el casco, o sea, la envoltura, el plástico que tiene puede ser de 83.3 grados, ¿sí? Como máximo. Estos son los datos que nos están dando como valores máximos y característica térmica. Esto es importante que lo tengan porque, como en el caso del diodo, vamos a tener que tomar las características porque muchas cosas no las podemos realizar, ¿sí? Vamos a hablar nada más de las más importantes. Entonces aquí entramos a lo que le llaman características eléctricas, que los dividimos, ¿verdad? Cuando el transistor trabaja en la región de corte, que es en la región como si estuviera apagado el transistor, en la región como si estuviera el transistor como un interruptor cerrado, que es en saturación, ¿sí? Y como amplificador, que es la última, ¿sí? Entonces vamos a empezar rápidamente por la unión, perdón, por la polarización cuando mi transistor esté trabajando como un interruptor abierto, off. Entonces volvemos a ver que aquí están, como la hoja especifica 3 transistores, pues nosotros nos tenemos que ir nada más al BC547. Y aquí nos dice que el voltaje breakdown es de rompimiento. O sea, el voltaje de rompimiento entre el colector y el emisor, cuando hay una corriente de colector de 1 miliampere y la corriente de base vale 0, fíjense, en ese momento mi transistor está en cortes, está entre el colector y el emisor está abierto, ¿sí? Y el voltaje máximo que puede haber en esa terminal es de 45 volts, ¿sí? El siguiente es el voltaje de rompimiento entre el colector y la base. Fíjense bien cómo empieza a variar ese voltaje mínimo, aquí aparece, aquí era de 45, aquí es de 50. A lo que voy es que cada vez que yo haga que la corriente de base, ¿sí? En este caso valía 0, ¿sí? Entonces ahora la corriente de colector ya va a tener una corriente mayor, no le ponen a cuánto porque tiene que ser en función de la configuración, pero ya no va a ser 0, sino ya va a tener una corriente. Fíjense, aquí nos dice que es una corriente de 100, o sea, aquí llegó a 50, bueno, quiere decir que es una corriente que está más arriba, ¿sí? Y nos va a dar una corriente de colector de 100 microamperes, aquí la ponen así, sigue siendo un voltaje de rompimiento, porque es una corriente muy pequeñita en el colector. Y como voltaje ya subió, puede ser de 50, ¿sí? Entonces, la que a nosotros nos va a interesar, jóvenes, es precisamente la corriente de corte de colector, ¿sí? Es precisamente la corriente, y volvemos a, fíjense, aquí ya aparece una nueva nomenclatura, que es la ICES. ¿Qué terminal es la que está faltando? La base. Exacto, señorita, la base. Entonces vamos a ver, eso no lo pierdan más adelante. Vamos a hacer un circuito para poder medir esta corriente de corte. Y esto nos está indicando que es la corriente entre el colector y el emisor, fíjense bien, con la base en corto, la S es de short, de corto.
Entonces, lo que tenemos que hacer es medir, o sea, poner un amperímetro entre el colector y el emisor con la base en corto. ¿Contra quién? Con la primera terminal que esté juntito a la S. Hay que hacer un cortocircuito entre el emisor y la base. Y en ese momento vamos a sacar una corriente, fíjense bien, una corriente típica de 0.2 nanoamperes. Prácticamente si está en corto, ¿entre quién? Entre el colector y el emisor, prácticamente no existe corriente, todos. Y al no existir corriente, ¿qué implica? ¿Es El un circuito, ¿cómo abierto? está? ¿Ande? ¿Es un circuito abierto? Exactamente, joven. Pero volvemos otra vez, mientras haya, aunque sea, fíjense, este caso es de 0.2 nanoamperes, ¿sí? Entonces, podría ser que 200 picoamperes. Es una corriente muy pequeña, pero existe una corriente. Y por ese concepto no se puede decir que es un circuito abierto, ¿sí? Lo que va a pasar es que tienen una impedancia muy grande. ¿Todos? Bueno. Después venimos, jóvenes, a lo que a nosotros nos interesa, que es el parámetro. Aquí lo vamos a poner de una vez para que vean que no es mentira. Aquí lo vamos a poner. La beta que hemos estado diciendo ahorita, que es la relación de la corriente colector entre la corriente base, que dijimos que se llama factor de amplificación. Este parámetro, jóvenes, existe en los parámetros híbridos. Híbridos, como su nombre lo dice, es corriente y voltaje. En los parámetros híbridos, que lo vamos a ver mucho más adelante, es un parámetro híbrido que se llama HFE. Véanlo bien. H es un parámetro híbrido. F es que está en forward, está en directo. ¿En qué configuración? En la configuración de emisor común, es lo que quiere decir FE. Quiere decir que para que yo pueda generar la beta, tengo que poner en esta condición mi transistor polarizado en directa, ¿sí? En la polarización de emisor común. Forward, emisor, y es un parámetro híbrido. Y ese parámetro híbrido me lo da el fabricante. Aquí está, HFE. Y me voy al BC547 y me dice que puede tener una beta, fíjense bien, una beta que puede ser desde 110 hasta 800 de beta. ¿Eso qué implica, jóvenes? Que mi transistor puede amplificar desde 110 veces la corriente. ¿Qué corriente es la que va a amplificar, jóvenes? ¿La de base? Exacto, la de base. Entonces, imagínense que yo tenga un transistor que tenga una beta de 100, fíjense bien, y le estoy metiendo en la base una corriente de 10 microamperes. En el colector, ¿qué corriente va a haber? ¿1 miliamper? Ándele, muy bien, joven. Muy bien. ¿Cuál es su nombre, joven? Gres Becerril. Perdón, ¿cuál fue su nombre, perdón? Gres Becerril. Por su primer nombre no lo escuché bien, discúlpeme. Gres, con G. Ah, Gres. Sí. Ah, sí, perdón, gracias. Muy Sí. bien. Gracias, disculpe. Entonces aquí vamos a ver que efectivamente, aquí lo vemos, ¿verdad? Si yo le meto 10 microamperes, fíjense bien, me voy, aquí bueno, no está como debería ser la curva, pero más o menos es de ese orden. Véanlo. En cualquier punto de aquí de mi curva esta que vale 10 microamperes,
me voy aquí y la corriente del colector va a valer 1 miliamper, ¿sí? Si le meto 20 microamperes, pues va a tener 2 miliamperes y así sucesivamente. Eso es lo que quiere decir la beta. Es lo que va a poder amplificar mi transistor. Eso, cada transistor, jóvenes, que ustedes compren, van a tener su significado, ¿sí? Fíjense que en este no trae lo que vale cada parámetro. Espérenme tantito. Porque hay un rango. Por eso, sí, efectivamente, las curvas características deberían de dar todo, pero no todas las dan igual. Aquí sí la dan, mire, en estas hojas, aquí nos dice, mire, bien, el parámetro HFE sigue siendo la beta. Entonces nos dice, si yo compro un transistor BC547 sin letra, va a tener una beta abajo de 110. Si yo tengo un transistor BC547 con la letra A, la ganancia puede variar desde 110 hasta 220. Si ustedes compran ese mismo transistor con la letra B, va a tener una ganancia de 200 a 450 veces. Y por último, la letra C puede variar de 420 hasta 800 veces, puede amplificar ese transistor, ¿sí? Eso va a estar en función del número, no del número, perdón, sino de las características del transistor que ustedes compren, ¿sí? Aunque ustedes compren el A, bueno, pues van a tener que medir su parámetro. Ahora, ¿cómo miden ese parámetro? Esa beta, jóvenes, para la próxima espero tener el medidor para que ustedes vean cómo se mide la beta. Hay multímetros, jóvenes, que ya traen para poder medir muchas cosas. Ya pueden medir capacitancias, ¿verdad? Pueden medir inductancias. Bueno, pues también van a poder medir el parámetro HFE, que es la beta del transistor. Para poderlo medir esa beta, necesitamos ciertas condiciones que a ver si mañana lo hacemos. Puedo buscar si tengo aquí mi multímetro que tiene esa característica para poderlo medir. Lo que quiero es que quede, cuando menos en esta clase, jóvenes, entonces existe el parámetro beta y se saca en la configuración de emisor común, ¿sí? Y las características me las dan en la hoja de datos. A ver, ¿dudas? ¿No existen dudas? Profe. Bueno. Ahora ya que estamos aquí, jóvenes, vamos a ver, y eso también es importante que lo empiecen a ver. Cada transistor, jóvenes, tiene un encapsulado, o sea, tiene un empaque, ¿sí? El transistorcito que acabamos de ver aquí, cuando menos en forma teórica, es este primero. Es un transistorcito que es de plástico, ¿verdad? Trae sus 3 terminales, y ese encapsulado se llama TO92. Más adelante lo van a tener que aprender porque hay paquetes, jóvenes, para ser impresos en los cuales ustedes tienen que poner las dimensiones de cada elemento que ustedes van a poder hacer en su impreso. Y entonces esos emuladores, o esos ya no son emuladores, sino son para poder efectuar un circuito impreso, traen especificado todos los encapsulados
en función de cómo están dados por el fabricante, ¿sí? Que en este caso se llama TO92. Déjenme ver si en la hoja lo trae. Aquí está, mire, TO92. Todos. Es el encapsulado que yo le estoy diciendo que existe, es este. Después vamos a ver, jóvenes, que existe todos los transistores que nosotros estamos viendo, existen en montaje superficial. De montaje superficial, jóvenes, son elementos que son sumamente pequeñitos, ¿sí? Alexa, silencio. Este transistor, jóvenes, si ustedes lo ven en montaje superficial, su tamaño físico, hagan de cuenta que es el tamaño poquito más de una cabeza de alfiler. Por eso es que nosotros podemos tener circuitos tan pequeñitos, ¿verdad? Y todavía hay elementos todavía más pequeñitos que ya vienen integrados, ¿sí? Bueno, cuando ustedes compran un transistor, el BC547, pero en encapsulado para poderlo poner en un circuito impreso, en un circuito de montaje superficial, su encapsulado se llama SOT23. SOT23, ¿sí? Es muchísimo más pequeñito, pero tiene casi las mismas características. Existe también, de este mismo, existen uno que le llaman de sombrero de copa, hagan de cuenta que es un sombrero de esos que usaban los magos, y ese se llama TO18. Es metálico y tiene otras propiedades siendo el mismo transistor. Hasta aquí son los transistores de pequeña señal, ¿sí? O sea, ¿qué es pequeña señal? Que andan entre 100 y 200 miliamperes en corriente de colector. Después ya vienen los transistores de mediana potencia, que son, lo vamos a ver más adelante, como puede ser el TIC 132, o sea, todos los TIC son de este encapsulado, ¿sí? El encapsulado se llama TO220. Fíjense bien, aquí ya el encapsulado sigue, este cuadrito es de epoxi, pero este que está arriba es una plaquita metálica con un hoyito para que ustedes le puedan poner un tornillo y poderlo poner en un disipador de calor. Y entonces estos transistores pueden disipar ya corrientes muchísimo mayores, ¿sí? Con un buen disipador, este tipo de encapsulado puede disipar en región, fíjense bien, en la región activa pueden disipar hasta 6 amperes, ¿sí? Y dentro de estos existen otros que son un poquito más chiquitos, pero la parte de atrás, si se fijan, también traen metal. También lo pueden fijar a un disipador y ese se llama TO225, es ligeramente más chiquito que este. Y por último, los que les llaman de corcholata, a este transistor le llaman de corcholata, porque pues a lo mejor tiene la apariencia de una corcholata, o sea, de una ficha de refresco. Bueno, todo este es metal, todo es metal. Las patitas están por abajo, nada más tiene dos. Normalmente es el emisor, la base, y el colector, jóvenes, es todo el cuerpo. Bueno, en los extremos existen sus dos perforaciones para que lo puedan ustedes atornillar, ahora sí ya a un verdadero disipador, y estos transistores pueden disipar entre 15 y 25 amperes, ¿sí? Entonces ya son elementos de potencia, ¿sí? ¿Dudas, jóvenes? Bueno, el día de mañana, jóvenes, vamos a ver las características de cada configuración, ¿sí?
de cada configuración, porque cada configuración tiene un puerto de entrada y un puerto de salida. Y vamos a ver en qué nos ayuda saber esas características propias de las configuraciones de emisor común, base común y colector común. Todos. Eso me pueden ayudar si le dan un poquito de estudio de aquí a mañana, ¿sí? Ahorita ya me conformo con que les haya quedado el concepto de lo que es la beta, ¿sí? Mañana lo vamos a retomar para ya no alargar más esto y andar corriendo entre ustedes y el otro grupo. Entonces, si no hay dudas, ahí le paramos, joven. Vamos a pasar lista rápidamente. ¿No hay dudas, jóvenes? Profe, creo que no. Gracias. No, profe. Gracias.